Me llené de alegría porque quería darle a James una sorpresa de cumpleaños. Pero todo lo que escuché de él fue que no le importaba a alguien que viniera arrastrándose hacia él frente a todos. Personalmente até el cinturón que le iba a regalar alrededor de la cintura de otro hombre. El tercer día del año nuevo lunar resultó ser el cumpleaños de James. Lo mantuve en secreto y corrí de King Chang a la ciudad capital con la esperanza de darle una sorpresa. De pie frente a la puerta de la habitación privada, calmé mi respiración y empujé suavemente la puerta para abrirla un poco. Cuando vi a la encantadora mujer en sus brazos, mi sonrisa se congeló en mi rostro. Se besaban como si no hubiera nadie más alrededor, escuchando atentamente. Parecía que incluso podía oír algunos sonidos débiles y vergonzosos. En un instante, sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo y mis pasos se congelaron en el lugar. El calor a mi alrededor era muy fuerte, pero rompí a sudar frío. James, ¿por qué esa chica no vino a celebrar tu cumpleaños? James se apartó de los labios de la mujer y su mano, que sostenía la copa de vino, se detuvo por un momento. Ella está celebrando el año nuevo en casa, dijo con una mirada casual, como si hablara de alguien que no le importaba en absoluto. James, no me culpes por preguntar, pero ella ha estado contigo durante 8 años. ¿Verdad? Algunos de nosotros pensábamos que ustedes dos estarían juntos. James dejó su copa de vino. Se recostó en el sofá. Cruzó sus largas piernas y con aire perezoso e informal dijo, ¿juntos? ¿Alguien que viene arrastrándose hacia mí? ¿Crees que me importaría eso? No pude soportar escuchar más e instintivamente quise cerrar la puerta. ¿Por qué no entras? No supe cuándo William se me acercó. No tenía una impresión muy profunda de él. Solo recordaba que solía ser un estudiante destacado y de bajo perfil. Pero luego se mezcló con chicos problemáticos como James. Su voz profunda y suave era claramente agradable al oído. Pero en este momento me asustó tanto que no sabía qué hacer. Las personas en la habitación privada escucharon la conmoción y todos miraron hacia la puerta. Cuando James me vio, hubo un rastro de alegría en sus ojos, pero más evidente fue un destello de pánico. Contuve mis lágrimas y entré, pero cuando miró el regalo en mi mano, una mueca de desprecio se curvó en sus labios. De nuevo tenía el brazo alrededor de la mujer. Imprudentemente, si hubiera sido en el pasado, esa sonrisa podría haberme hecho feliz por un día entero, pero en este momento me hizo sentir extremadamente ridícula. ¿No es esta Ava? Viniste aquí especialmente para celebrar el cumpleaños de Jane, ¿verdad? Dijo su hermano tratando de romper el silencio opresivo en la habitación. No. Estoy aquí para encontrar a William, respondí. Miré a William esperando que pudiera ver la súplica en mis ojos. Esperaba que no me expusiera en público y que tuviera algo de compasión por mi autoestima restante. William se sorprendió por un momento, pero cuando vio mis ojos enrojecidos, vacilante, extendió su mano hacia mí, justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia él. James se levantó de repente y agarró mi muñeca. Si no estás aquí para encontrarme, ¿por qué sigues trayendo un regalo para mí? Ava, ¿desde cuándo aprendiste a mentir? Esas crueles palabras cayeron en mis oídos palabra por palabra y las yemas de mis dedos se clavaron profundamente en mi palma. Este es un regalo que compré para William. Aposté mientras mis labios temblorosos se apretaban y encontraba su mirada profunda e insondable. Sus ojos instantáneamente se volvieron fríos y sus cejas afiladas se fruncieron ligeramente. Como si fuera una ilusión. Vi una fuerte sensación de posesividad en sus ojos. Por eso soltó mi muñeca e intentó tomar el regalo. Pero lo esquivé rápidamente porque el cinturón estaba personalizado y su nombre estaba grabado en él. Pareció un poco insatisfecho con mi acción, pero luego, como si hubiera pensado en algo, me miró con una expresión burlona. En ese momento me sentí como un payaso fracasado, fácilmente manipulado por él. Por impulso, abrí el regalo frente a todos. Tomé el cinturón y caminé hacia William. Le pedí perdón con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. Extendí mis brazos doblados ligeramente y, a la vista de todos, el cinturón pasó lentamente por un agujero tras otro. Finalmente, justo cuando estaba a punto de abrochar la hebilla, James me agarró de la cintura y me llevó a la esquina de las escaleras. La puerta de la habitación privada se cerró de golpe con un sonido ensordecedor y él estaba extremadamente enojado. Ese mismo brazo había estado alrededor de otra mujer hace un momento y sentí una oleada de náuseas. Me atrapó en la esquina y se inclinó. ¿Esto es lo que llamas gustarme? Tu gusto es realmente barato. Es verdaderamente despreciable, ¿verdad? Lo empujé con todas mis fuerzas. No estaba preparado y se tambaleó unos pasos antes de recuperar el equilibrio. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y acusación. Nunca antes le había gritado así. Tal vez el odio en mis ojos era demasiado evidente. Abrió la boca como si quisiera decir algo,
pero al final solo permaneció en silencio y abatido. Giré la cara, me sequé las lágrimas y salí sin decir una palabra. William y algunos de sus hermanos vinieron a buscarme. Caminé apresuradamente, sin querer escuchar más palabras hirientes de su boca. Pero esa frase, ¿por qué perseguirla? Volverá mañana, rompió la última línea de defensa en mi corazón. Aceleré el paso y salí corriendo por la puerta de la discoteca, pero aún no podía rendirme y disminuí el paso esperando que me persiguiera. Los pasos detrás de mí se acercaban, pero cuando escuché con atención, no era su voz. William me había seguido. Su rostro mostraba preocupación y tensión. Esa era una expresión que yo nunca había visto en la cara de James. El cinturón. Me recompuse y fingí estar relajada mientras señalaba la hebilla desabrochada del cinturón, pensando en recuperarlo. Después de todo, el nombre de James aún estaba grabado en él. Pero parecía haber malinterpretado mi significado y bajó la cabeza con una ligera sensación de vergüenza. Abrochándose el cinturón cuidadosamente en 1 o 2 intentos. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas y perdió la compostura que un estudiante destacado debería tener. De hecho, no era fácil recuperar algo que había sido regalado. Así que no dije nada más. Déjame llevarte a algún lugar. Lo siento, que estaba en la punta de mi lengua se convirtió en un sí, en el momento en que vi a James no muy lejos. Una emoción incontenible brilló en los ojos de William y me jaló hacia el auto. James, en el espejo retrovisor, se hizo cada vez más pequeño hasta que desapareció de mi vista. Después de un rato, William me llevó a un bar privado. El nombre del bar era Snow Country. Cuando entramos, saludó al camarero en la recepción y luego comenzó a mezclar bebidas. Sentado en la barra, miré a William, que estaba concentrado en mezclar bebidas, y me perdí ligeramente en mis pensamientos. Esta hermosa dama, eres la primera chica que nuestro jefe ha traído aquí. Miré al camarero, sintiéndome un poco confundido. ¿Él abrió este lugar? En mi impresión, un estudiante destacado, discreto y constante como él no debería ser tan aficionado a una vida de vino y mujeres. Al contrario, alguien como James, pensé en él otra vez, sintiéndome un poco autocrítica y un poco desolada. El camarero sonrió pero no dijo nada. Señaló el cartel colgado en la vinoteca para mí. Amas la nieve más que nada y quiero encontrarme contigo en la tierra de la nieve. Solo unas pocas palabras, pero llenas de amor. William trajo un vaso de bebida mixta frente a mí. El camarero le dio una palmadita en el hombro y se fue con tacto. La copa brillaba con una tenue luz suave bajo la cálida luz amarilla. Había una cereza verde en el fondo del vaso y un círculo de azúcar fino pegado al borde. Tomé el vaso y di un pequeño sorbo. El sabor en mi boca era una mezcla de la amargura de la cereza y la dulzura del azúcar, que neutralizaba algo de la intensidad del vodka. Pero al pasar por mi garganta me di cuenta de que todo lo que probé al principio era solo una ilusión. Las fuertes especias hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas. Pero tengo que decir que esta bebida estaba mezclada con mucho éxito. ¿Cómo se llama esta bebida? Después de que los fuertes sentimientos se calmaron un poco, le pregunté. Snow Country, eres la primera persona en probar esta bebida. Su voz era un poco ronca, con un toque de incertidumbre y una facilidad. Estaba un poco aturdida. Sin siquiera levantar la cabeza podía sentir las fuertes emociones de la persona frente a mí. Al igual que esta bebida en ningún país. ¿Puedo tomar otro vaso después de terminar este? Sin demostrarlo, evité el tema. Negó con la cabeza. La tenue luz amarilla brilló en su rostro de contornos marcados, parpadeando intermitentemente, haciendo imposible adivinar sus emociones. Solo mezclaré este vaso en mi vida. Le di una sonrisa educada y tomé un sorbo tras otro hasta que terminé la bebida. Él simplemente se sentó en silencio frente a mí y me observó. No soy una persona adicta al alcohol y tampoco puedo contener bien el licor. Cuando el vino en la copa se acabó, me di cuenta de que había perdido un poco la compostura. Gracias por el trato. Debería irme ahora. Cuando me puse de pie ya estaba un poco inestable sobre mis pies y él sostuvo mi figura inestable. Déjame llevarte a casa. Instintivamente quise rechazar su amabilidad. Después de todo, en todos estos años de gustarme James ya me había acostumbrado a declinar cortésmente. Pero ahora parecía que ya había decidido renunciar a él. William me ayudó con cuidado a subir al auto. Su mano se portó muy bien y no cruzó ningún límite en absoluto. Después de que me llevó a casa no se quedó mucho tiempo. Puso una caja de medicina para la resaca en mi cama y luego se fue. Dormí muy inquieta esa noche, en un estado medio dormido y medio despierto. Todo lo que sentí fue la almohada mojada por lágrimas y una oscuridad interminable. El dolor de cabeza por la resaca me hizo sentir un poco incómoda. Por costumbre, saqué mi teléfono y quise enviar un mensaje a James. En el cuadro de chat que apareció a la vista no había mensajes de James. En cambio,
Había un recordatorio de William diciéndome que tomara la medicina para la resaca. Sin la fuerza para verter agua. Saqué una tableta de medicina para la resaca e hice mi mejor esfuerzo para tragarla cruda. Pero mi garganta estaba hinchada. Roja y seca. La pastilla era pequeña. Pero simplemente no podía tragarla sin importar cuánto lo intentara. El sabor amargo se extendió en mi boca y gradualmente se filtró en cada rincón de mi cuerpo. Mirando mi yo demacrado en el espejo. De repente me reí. Esa sonrisa era muy miserable. Pero me gustó muchísimo. Porque de hoy en adelante no habrá más James en mi mundo. Recomponiéndome, me senté frente al tocador y por primera vez me apliqué un maquillaje brillante y glamoroso. De hecho, mis rasgos faciales en su mayoría tenían una hermosa estructura ósea. Y con la mejora del maquillaje exudaban aún más encanto y una sensación de agresión. Pero rara vez usaba maquillaje porque a James no le gustaba cómo me veía con maquillaje. Recuerdo la primera vez que aparecí frente a sus hermanos con maquillaje. Su rostro instantáneamente se volvió frío. Me dijo algo serio. Que no era adecuada para usar maquillaje y que no debería volver a hacerlo en el futuro. Pero claramente todos sus hermanos me elogiaron por lucir bien. Mirando a la nueva yo en el espejo. Tomé mi teléfono, miré fijamente la pantalla y dudé por un largo rato. Justo cuando la pantalla estaba a punto de apagarse automáticamente. Borré toda la información de contacto de James. James, esta vez volveré. Después de responder a la preocupación de William. Reuní todas las cosas relacionadas con James y las empaqué en una caja de cartón. Tiré la caja a la basura de abajo. El momento en que lo solté fue doloroso. Pero en el instante en que lo solté me sentí increíblemente aliviada. Pero aún quedaba una cosa, el cinturón. Fui a la casa de William y dudé durante un buen rato. Estaba a punto de llamar a la puerta. Pero temía que una visita repentina pudiera ser un poco presuntuosa. Retiré la mano y me di la vuelta para irme. Pero la puerta se abrió desde adentro. Si no fuera por la cámara de vigilancia en la puerta. ¿Cuánto tiempo planeabas quedarte aquí? El William frente a mí llevaba un conjunto de ropa de casa azul oscuro. Su cabello negro y liso estaba un poco desordenado. Como si acabara de despertarse. Algunos mechones de cabello roto le caían sobre la frente y una leve sonrisa se escondía en la comisura de su boca. Me quedé allí parada torpemente. Sin saber cómo responder. Entra primero. Después de que me invitó a entrar. Caminó directamente hacia la cocina. Sentada en el sofá, me sentí atraída involuntariamente por la foto en la pared. La escena nevada en la foto era muy hermosa. Los grandes copos de nieve claramente no se habían movido todavía. Había una leve sensación de que estaban a punto de caer. La espalda de la niña en la distancia estaba un poco borrosa. Se veía delgada y solitaria. Pero de alguna manera me hizo sentir un poco familiar. No mucho después, William salió con un vaso de agua con miel y me lo entregó. Mi corazón se calentó. Este tipo de preocupación era tan natural que me hizo sentir un poco nerviosa. Esta escena nevada es muy hermosa. Lo elogié sinceramente. Parecía un poco orgulloso. Por supuesto, deberías ver quién la tomó. Me divirtió su tono arrogante y me sentí mucho más relajada. Esta fue tomada en Ching-chan. ¿Verdad? Recuerdo este árbol parasol chino centenario que estaba detrás de la escuela. Pasaba por allí todos los días cuando volvía a casa de la escuela. Cuando lo miré de nuevo, me encontré con un par de ojos negros profundos. Sí, pero lo que es hermoso no es solo la escena nevada. Pensé que estaba hablando de ese árbol parasol chino y asentí con la cabeza recordando la verdadera razón por la que vine. Al verlo me puse de pie. Tengo una petición descortés. ¿Podrías devolverme el cinturón que te regalaron ayer? Su expresión se congeló por un momento, pero rápidamente volvió a la normalidad. ¿Qué razón hay para devolver algo que ya ha sido regalado? Tenía miedo de que malinterpretara que era tacaña y no quería dárselo. Ese cinturón tiene su nombre grabado. Sé que su mirada era un poco ardiente, pero no dijo nada más ni mostró intención de devolvérmelo. Mi mano, colgando a mi lado, nerviosamente agarró mi falda. Ya sabía que debía devolvérmela, ¿verdad? Para expresar mi disculpa puedo comprarte otro cinturón. Mi tono era un poco urgente. Después de un largo momento de silencio, habló lentamente. ¿Todavía te gustó? No esperaba que hiciera tal pregunta y por un momento me quedé sin palabras. No lo sé, pero ya no quiero que me guste más. El William frente a mí sonrió y su brillante sonrisa fue un poco cegadora. De repente se inclinó cerca de mi oído y el cálido aliento que exhaló en mi cuello hizo que me sintiera un poco caliente. Entonces no te lo devolveré. Pero aún así tienes que expresar tu disculpa. Estoy deseando un cinturón con mi nombre grabado en él. En el camino de regreso. Mi mente estaba un poco hecha un lío. Pero desafortunadamente era muy consciente de que no era un sentimiento de atracción. Era solo una sensación de pánico desconcertado.
Simplemente no había tenido ningún contacto con otros hombres que no fueran James durante demasiado tiempo. Aunque todavía miraba la pantalla del teléfono de vez en cuando, ya no tenía la urgencia de agregar a James de nuevo. Él tampoco tomó la iniciativa de encontrarme. Entonces me di cuenta de que, de hecho, mi vida no tenía una intersección real con James. Me adapté a una semana sin James. Había pensado que dejarlo sería muy doloroso, pero cuando realmente lo hice, descubrí que no era tan difícil. Era solo que había una sensación de pérdida que se desvanecería gradualmente con el tiempo. Justo cuando pensé que me separaría de James así, él tomó la iniciativa de encontrarme. Esa noche que llegué a casa del trabajo, había una figura familiar parada frente al pasillo, apoyada casualmente contra el árbol. Esta escena me hizo sentir un poco aturdida. Recuerdo que cuando la noche de mi autoestudio terminó en mi último año de preparatoria. Ya estaba oscuro, tenía mucho miedo a la oscuridad y no me gustaba caminar sola de noche. James siempre me esperaba debajo del parasol chino. Fingía pasar casualmente a mi lado y caminaba frente a mí, manteniéndose siempre a 5 metros de distancia. No se iba hasta que me veía llegar a casa. Una vez no pude contenerme y lo perseguí para preguntarle. Solo dijo fríamente que estaba en camino. Más tarde descubrí que su casa estaba en la dirección opuesta. Cada vez que después de despedirme tenía que tomar un viaje en autobús de 1 hora para llegar a casa. Después de ese tiempo ya no lo seguí inmediatamente. Quería caminar con él. Las llamas escarlatas parpadeantes me devolvieron a mis sentidos. El fuego seguía ardiendo. Cuanto más me acercaba más fuerte se volvía el olor a tabaco mezclado con alcohol. Un cigarrillo en su mano estaba casi quemado, pero no parecía querer tirarlo. Originalmente quería pasar junto a él, pero no pude controlarme y me detuve en seco. Extendí la mano y tomé el cigarrillo de su mano. Lo apagué y lo tiré a la basura cercana. Su barba estaba un poco azulada. Esos encantadores ojos almendrados ahora estaban inyectados en sangre y las ojeras bajo sus ojos eran especialmente prominentes, lo que lo hacía parecer una persona frustrada. Bajé la mirada, ocultando la compasión en mis ojos, y caminé hacia el pasillo sin decir una palabra. ¿Hablas en serio? Su voz era muy suave, como él, siempre haciéndome difícil comprender. No respondí. Deja de actuar así. No me gusta la gente que no se porta bien. Era como si hubiera estimulado algún nervio sensible en mí. De repente me di cuenta de que durante todos estos últimos años siempre se había aprovechado de mi amor y actuaba de forma imprudente. Era como un niño malcriado y la culpable era yo. Parecía haberme acostumbrado a perdonar y tolerar. Si te gusto o no. No tiene nada que ver conmigo ahora. Dije con frialdad. Parecía muy inseguro y continuó preguntándome. Si realmente me amabas. ¿Cómo pudiste irte? A menos que. Apreté los puños a mi lado e inmediatamente lo interrumpí. A menos que ya no te ame. ¿Verdad? Volví en mí y di un paso adelante. Eres realmente desalmado. Acabas de tirar cosas así. Pero no oí lo que dijo después. En cuanto me di la vuelta, ya se había caído al suelo, agarrándose el estómago de dolor. Detrás de él estaba la caja de cartón que ya había tirado a la basura. Los jóvenes realmente no cuidan sus cuerpos. Se quedan despiertos toda la noche, bebiendo tanto alcohol, que realmente no les importa su salud en absoluto. Me quedé fuera de la habitación del hospital, escuchando al médico regañar a James. James solo elegía adormecerse con alcohol cuando tenía dolor. La última vez que bebió tanto que tuvo una hemorragia gástrica y fue hospitalizado fue después de que algo le pasara a su madre. Entonces, ¿también estaba triste por mi partida? William llamó y me pidió la dirección del hospital. Pensé que como él y James eran hermanos, era correcto que viniera a visitarnos. Así que le dije la dirección. William llegó muy rápido y entré en la habitación del hospital con él. El médico ya se había ido y solo quedaba James en la habitación. En el momento en que vio a William detrás de mí, la alegría en sus ojos se volvió fría al instante. Me dejaste por su culpa. James me miró fijamente a los ojos y su voz temblaba levemente. Casi imperceptiblemente, la bata del hospital colgaba suelta sobre su cuerpo y me di cuenta de que parecía haber perdido mucho peso. Hizo una declaración, pero buscaba una respuesta mía. Siempre es fácil encontrar un pretexto para acusar a alguien. Sí, dejé la medicina que acababa de traer y me preparé para irme. Como se esperaba, ninguno de los que vienen arrastrándose es sincero. Mi padre tuvo una amante tras otra. ¿Y qué pasó? Todas iban tras su dinero. Después de que se declarara en quiebra, esas mujeres huyeron más rápido que nadie. Eres tan hipócrita como esas mujeres. Las despiadadas palabras de James estaban teñidas de profunda impotencia y autoburla. Y sus ojos escarlatas se llenaron de acusaciones hacia mí. Antes de que pudiera decir nada, William maldijo por primera vez y se lanzó sobre él. Si no fuera un paciente. Agarró el cuello de James con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
8 años de mi afecto habían sido considerados una falsa pretensión a los ojos de Jane. ¿Estaba mal tomar la iniciativa de perseguir a alguien que te gustaba? No sabía cómo demostrar la sinceridad de mis 8 años de amor. Pero también sentía que no importaba cuánto intentara demostrárselo. Él no me creería. En ese momento, cierta parte de mi corazón perdió por completo su luz. El chico en mi memoria que parecía frío en la superficie pero que siempre me había protegido en silencio se había ido para siempre. Por alguna razón, de repente pensé en ese vaso de bebida campestre de nieve. El amor que termina sin una conclusión feliz siempre tiene el comienzo más dulce, pero deja atrás la amargura más intensa. Respiré hondo, mientras el oxígeno llenaba gradualmente mi cuerpo. Aparté suavemente a William y me encontré directamente con la mirada de James. Pero esta vez, la que estaba tranquila y serena era yo. Esos ojos en los que había estado dispuesta a sumergirme ahora me parecían increíblemente desconocidos. Si realmente no te gustaba, ¿qué más podría buscar de ti? Siempre supe que James era un mujeriego. Pero creía que una vez que se cansara de divertirse, se asentaría. Traté de tolerar cada acto de coqueteo en la superficie, diciéndome constantemente que cambiaría para mejor. Lo que realmente me hizo rendirme por completo no fue su intimidad con esa mujer en la habitación privada. Fueron sus palabras, sus falsas pretensiones. Era como un rascacielos que habías pasado muchos años construyendo, pero justo cuando estaba a punto de terminarse. Te informaban que sería demolido. Quizás todos los hombres son iguales. Solo les gusta lo que no pueden tener y menosprecian el amor que les llega. Renuncié a mi trabajo bien pagado en la capital y planeo regresar al reino. Pero no huía derrotada. La verdadera yo amaba la vida tranquila de un pueblo pequeño. Elegí trabajar duro en la capital solo porque ese hombre estaba en esa ciudad. La víspera de mi partida, James me pidió que nos reuniéramos y dijo que quería devolverme algunas cosas. Cuando entré al bar, vi a James y a la chica a su lado desde la distancia. Me quedé un poco atónita. Esa chica se parecía mucho a mí, especialmente la mirada amorosa en sus ojos cuando miraba a James. Evitar no era mi estilo, así que me senté tranquilamente frente a ellos. ¿Qué quieres devolverme? Pedí una taza de café y me quedé mirando al líder del local. James no me miró, en cambio, jugó casualmente con el cabello de la chica a su lado. Era como si estuviera diciendo, Ava, no eres especial sin ti. Aún puedo encontrar a alguien exactamente como tú. Nunca imaginé que pudiera ser tan increíblemente infantil. No respondió a mi pregunta y parecía estar hablando consigo mismo. ¿Cómo podría alguien que dice amarte tanto no reaccionar ante semejante escena? Por alguna razón pensé que ya había construido una defensa psicológica lo suficientemente fuerte. No importaban las palabras hirientes que dijera James. No me permitiría estar triste, pero en ese momento, su indagación y sospecha aún hicieron que mis lágrimas brotaran y cayeran en silencio. Incluso ahora, él todavía no creía en mi amor durante todos estos años. Solo tengo miedo de que cada vez que pierda los estribos contigo, te aleje más, no importa si me crees o no. El café de hoy estaba especialmente amargo. De hecho, olvidé agregar leche. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte ahí? ¿Para siempre? A juzgar por la situación actual. Parecía que James no tenía intención de devolverme nada. Me puse de pie y estaba a punto de irme. Instintivamente, quiso levantarse. Cuando pensé que finalmente me perseguiría esta vez, la chica a su lado lo abrazó aún más fuerte y sus ojos estaban llenos de hostilidad hacia mí. Y él no tuvo el coraje de liberarse. William también me había expresado su amor. Pero como yo no había olvidado a James, estar con él sería injusto. Pasó un año y era invierno otra vez. A menudo todavía caminaba por ese sendero nocturno detrás de la escuela. Se sentía como si hubiera sido hace una vida. Ahora ya no tenía miedo de la oscuridad o de estar sola. Resultó que todo estaba cambiando silenciosamente. La única que había estado atrapada en los recuerdos y no podía salir era yo. James había estado avanzando continuamente. Pero yo siempre había estado mirando hacia atrás. La invitación a la reunión de compañeros de la escuela secundaria llegó inesperadamente. Como si fuera un plan cuidadosamente organizado por alguien. Aunque tuve una premonición, aún así fui. Cuando entré en la sala privada, no había ninguna escena de viejos compañeros de clase charlando sobre el pasado. Como esperaba, solo había una persona sentada allí en silencio esperándome. Mucho tiempo sin verte. Dejé mi bolso y hable con acento agudo primero. La mano de James, que temblaba ligeramente debajo de la mesa frente a mí, delataba su emoción y nerviosismo. Sus ojos carmesí estaban llenos de profundo anhelo. No has cambiado mucho. Su voz era un poco ronca y su mirada no se apartó de mi rostro por un momento. En realidad, he cambiado mucho. Ahora estoy divorciada y tengo 2 hijos. Le di una sonrisa ligeramente relajada.
Como una broma entre viejos amigos. Las frases de moda en internet hicieron que James no pudiera evitar reírse. Entonces, ¿puedo postularme para ser el padrastro de los niños? Ahora dejó de sonreír. Cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de una perfección abrumadora e irreal. Siempre habría arrepentimientos. ¿Por qué no pudo haber dicho estas palabras antes? El carácter de una persona es muy difícil de cambiar, especialmente para alguien tan terco como James. En ese entonces, él no creía en mi amor. ¿Cómo podía tener el coraje de creer que no seguiría dudando y probándome en el futuro? Mis pestañas revolotearon levemente, aunque había ondas en mi corazón. Solo duraron un momento. Negué con la cabeza lenta pero firmemente. Una sombría sensación de pérdida lo envolvió instantáneamente. Giró ligeramente la cabeza, dejándome solo con un perfil solitario. ¿Por qué me perseguiste primero? Claramente fui yo quien se enamoró de ti primero. Casi estaba a punto de confesártelo. Su voz tembló, entretejida con un arrepentimiento y un dolor infinitos. Todo no era una excusa. Todo el dolor fue solo porque él no me amó lo suficiente. Perseguir a James era algo que había planeado durante mucho tiempo. Recuerdo lo nerviosa que estaba cuando le confesé mi amor con la bufanda que había tejido con mis propias manos. Mantuve la cabeza gacha, mirando los dedos de mis pies, y el rubor se extendió desde mis mejillas hasta la punta de mis orejas. Esta era la primera vez que me gustaba un chico y no sabía cómo tratarlo bien. Solo quería hacer mi mejor esfuerzo para cuidarlo y acompañarlo. Todas las palabras que había ensayado durante mucho tiempo se olvidaron por completo en ese momento. Tartamudeé, expresando mi amor sincero con una palabra tras otra. Cuando terminé de hablar, reuní el coraje para mirarlo. Pero la mirada en sus ojos en ese momento todavía me dejó una profunda impresión. Era una emoción muy compleja. Impotencia, confusión, arrepentimiento y una fuerte sensación de aburrimiento se revelaron. Todo esto me hizo sentir muy frustrada. Después de esa confesión, James todavía me esperaría debajo de ese árbol de sombrilla chino. Pero se alejó aún más de mí. Caminar uno al lado del otro se convirtió en solo poder ver su espalda desde la distancia. Comenzó a distanciarse de mí intencionalmente o sin querer, haciéndome sentir que su amabilidad hacia mí era solo una ilusión unilateral de mi parte. Siempre me había culpado por asustarlo con mi impulsividad. Le escribí en secreto una nota para disculparme. No retrocedas, no seguiré adelante. Entonces no fue hasta hace 3 años que nuestra relación comenzó a mejorar. La madre de Jane, lamentablemente, tuvo un accidente automovilístico y resultó ser mi turno en el hospital ese día. Nunca había visto a James tan indefenso y desesperado. Se acuclilló en el pasillo del hospital y rompió a llorar. Sus sollozos reprimidos eran desgarradores. Después de que mis colegas y yo hiciéramos todo lo posible por rescatarla durante 8 horas. La vida de su madre se salvó, pero se convirtió en un vegetal. Una vez sufrió de depresión y me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo acompañarlo a salir de las sombras. Nunca había dicho que le gustaba, pero podía ver el profundo amor oculto en sus ojos. Fue este rayo de esperanza lo que me apoyó para seguir a su lado. Pensé que un día finalmente enfrentaría su propio corazón y admitiría sus sentimientos por mí. No fue hasta el momento en que lo hospitalizaron que me di cuenta de que nunca había sido mi valentía la que estaba mal, sino su vacilación y evasión, su falta de amor y que yo era la señorita destinada. Más tarde, él expresó su amor, pero para entonces ya era demasiado tarde. Nos miramos en silencio, nos quedamos así en silencio. No fue hasta que nuestros compañeros de clase llegaron uno tras otro que la sala privada se animó. William también vino. Pero no vino solo, a su lado había una chica linda y bien educada. Una chica realmente dulce, completamente diferente a mi tipo. Era generosa en sus modales y educada. Y lo combinaba muy bien. Otros compañeros de clase se burlaron de ellos preguntando cuándo se casarían. La cara de la chica se puso medio roja y siguió acurrucándose en los brazos de William. Era obvio que William la adoraba mucho. Con una frase, la buena noticia llegará pronto. Definitivamente los invitaremos a todos a nuestro banquete de bodas cuando llegue el momento. Cambió de tema suavemente. William me miró, sonrió aliviado y levantó su vaso hacia mí. Choqué mi vaso con el suyo a cambio, llevando mis sinceras bendiciones. Por cierto, el mejor estudiante. Escuché que abriste un bar privado en la ciudad capital. Recordando ese vaso de bebida de Snow Country. Dejé el vaso en mi mano. Sí, pero ya se lo pasé a mi amigo. Probablemente nunca podría volver a probar ese vaso de Snow Country. El tema de la reunión de repente giró hacia mí y James. No se unió a la conversación y siguió bebiendo. Solo dije, todo está bien ahora. Después de tantos años, una reunión de compañeros de clase inevitablemente implicó charlar sobre varios recuerdos de la escuela secundaria. Después de varias rondas de bebidas,
Todos hablaban libremente. Todavía recuerdo que James solía faltar a clase 20 minutos antes todas las noches. Para cubrirlo, a menudo el director me regañaba. Por cierto, James, todavía no sé qué estabas haciendo. Entonces recordé a la persona que habló. Era el compañero de escritorio de James y me atrapó muchas veces cuando miré a James en secreto esperando a alguien. Ella tenía miedo de la oscuridad. James, que había estado especialmente callado esta noche. De repente habló. Su voz no era fuerte y fue fácilmente ahogada por las risas ruidosas y el parloteo en la mesa del comedor. Pero lo escuché muy claramente. Después de que terminó la reunión, James insistió en enviarme a casa. El rey Chang está un poco al sur y rara vez nieva en invierno. Sin embargo, en este momento caía una fuerte nevada en el cielo. Has estado bebiendo. Encontraré un conductor designado para ti. Quiero dar un paseo solo. Sus ojos estaban un poco borrosos. No estaba seguro de si era por el alcohol o porque estaba perdido. ¿No tienes miedo de caminar? Ya no estoy sola por la noche. Una ráfaga de viento frío sopló y me ajusté la bufanda. Ya no tengo miedo. No he estado allí durante mucho tiempo. El restaurante donde se celebró la reunión estaba al lado de la escuela y bastante cerca de mi casa. Caminé a casa sola, antes de darme cuenta. Caminé por ese sendero nocturno nuevamente, mirando el árbol de sombrilla chino envuelto y cayendo nieve. Simplemente sentí una sensación de déjà vu, como si lo hubiera visto en algún lugar antes. Era la foto en la sala de estar de William. Era tan similar, excepto por la espalda de la chica en la foto. Sin darme cuenta, caminé hacia la posición donde la chica había estado. Algunos recuerdos fragmentados pasaron por mi mente. Esa chica parecía ser yo en mi último año de secundaria. Hubo una nevada en Ching Chang esa noche. James llegó tarde por algo y yo estaba aquí esperándolo. Era la misma hora, en la misma posición. Pero mi mirada siempre estaba fija en James, que caminaba frente a mí. No sabía que William, detrás de mí, también me había acompañado en silencio en muchas caminatas nocturnas. Tal vez incluso antes y durante más tiempo que James. La novia de William agregó de repente mi contacto en las redes sociales. Dijo que no estaba muy familiarizada con Ching Chang y que quería invitarme a ir de compras con ella. No pude rechazar su amable invitación. Así que acepté, después de ayudarla a elegir algo de ropa. Me llevó directamente a una tienda de ropa para hombres. Dijo que quería comprar un regalo para William, pero no sabía qué sería adecuado. Un cinturón, tal vez. Lo solté inconscientemente. Tal vez era porque le debía el cinturón que realmente le pertenecía y esperaba compensar mi disculpa con las manos de otra persona. Su mano, que estaba eligiendo ropa, se congeló por un momento. Y cuando habló, su voz era un poco vacilante. Resulta que le gustas. Cuando lo perseguía, una vez le pregunté por qué apreciaba tanto un cinturón con el nombre de otra persona grabado. Dijo que un día ese nombre sería suyo. Es James, ¿no? Permanecí en silencio sin saber cómo responder. Porque lo que decía era todo cierto. Sabía exactamente lo que le preocupaba a la chica frente a mí. Así que le di una palmadita suave en el hombro. Tienes razón en su mayoría. Excepto por una cosa. Que William le gustas ahora. Eres tú. La chica se esforzó por contener las lágrimas que estaban a punto de caer y me miró con algo de duda. Cuando transfirió el bar Snow del país, ya se había dejado ir por completo. Está contigo solo porque le gustas. Como si de repente pensara en algo. No pude evitar agregar. El amor debe sentirse con el corazón. Ser sospechoso y poner a prueba solo alejará más y más a la otra persona. Más tarde, fui sola al norte de Europa. Realmente era un país lleno de nieve allí. Conocí a Olivia. Era una estudiante en un famoso instituto de diseño. Nos conocimos por casualidad en un bar cuando estaba recogiendo materiales para su proyecto de graduación. Compartí mi historia con ella y se conmovió profundamente. Dijo que incorporaría mi experiencia en su proyecto de graduación. Pensé que solo estaba bromeando. Pero más tarde regresé a mi país de origen. Un día vi accidentalmente el diseño de una serie de joyas en la televisión. El tema del concepto era Auditorías de desaire perecedero, traducidas a Nieve matutina, en chino, conmemorando esos amores que terminaron sin una conclusión feliz. Y la diseñadora fue Olivia. James, al final, todavía perdí a la chica que más amo esa noche cuando me confesó por primera vez y dijo que me perseguiría. Claramente sentí mi corazón latir erráticamente, pero cuando pensé en las amantes de mi padre, mi alegría se extinguió instantáneamente. Todas se reunieron alrededor de mi padre una tras otra, cada una más sensata que la otra. No importa cuánto jugara mi padre afuera, podían perdonarlo fácilmente y fingir estar profundamente enamoradas. Mi padre fue engañado por ellas cuando la empresa quebró. Las expresiones despiadadas y las palabras maliciosas de esas mujeres aún estaban frescas en mi memoria. Resultó que el amor profundo se puede fingir.
Después de esa confesión, comencé a probar con frecuencia el corazón de Ava. Me distancié deliberadamente de ella con la esperanza de que me persiguiera valientemente como solía hacerlo y viniera a mi lado para decirme que me amaba. Pero no lo hizo. Simplemente me siguió en silencio y me dijo, no retrocedas. Entonces no avanzaré. Sentí un poco de dolor al pensar que ella no me amaba tanto. De lo contrario, ¿cómo podría ni siquiera tener el coraje de perseguirme? Cuando mi madre tuvo un accidente automovilístico, volví a encontrarme con Ava. No pude engañarme a mí mismo. En el momento en que la vi, mi corazón, que había estado en silencio durante muchos años, finalmente comenzó a latir de nuevo. Cuando fui torturado por la depresión y una vez quise suicidarme, ella se quedó a mi lado todo el tiempo. Después, gradualmente salí de la sombra. Pero mi naturaleza sospechosa y examinadora resurgió una y otra vez. Lastimé a la chica que amaba. Después de que regresó a King, me di cuenta de que mi mundo estaba lleno de su sombra. Esa aterradora depresión me invadió nuevamente. Volví a King Chang. Solo mirándola y estando a su lado tuve la voluntad de vivir. Cuando finalmente reuní el coraje para expresarle mi amor, ya era demasiado tarde, ya no tenía miedo de caminar sola por la noche. Ella tampoco me necesitaba más. Capítulo de Williams en la escuela secundaria. Solo me concentré en mis estudios. Nunca pensé que me enamoraría de Ava. Intencional o involuntariamente. Pregunté por sus noticias. La acompañé en silencio desde detrás y la escolté en su camino a casa hasta que un día James apareció en ese camino frente a ella. Más tarde, Ava se enamoró de James. Me repetí a mí mismo que me rindiera. Pero no pude evitar querer acercarme. Comencé a salir con esos chicos delincuentes como James. Solo así podía hablar con ella. Cuando vino a buscar a James, me sorprendí bastante cuando vi a Ava fuera de la habitación privada. Pero lo que me sorprendió aún más fue que ató el cinturón alrededor de mi cintura frente a James. La llevé a mi bar y personalmente le preparé un vaso de Snow Country. Estaba tan emocionado que casi puse los ingredientes equivocados varias veces. Cuando dijo que ya no quería que le gustara a James, estaba extremadamente feliz. Pensé que mi oportunidad finalmente había llegado. Pero no amar a alguien es simplemente no amarla. Las palabras de rechazo eran eufemísticas pero no dejaban lugar a la negociación. El calor alrededor era muy fuerte. Pero rompí en un sudor frío cuando intenté adormecerme con el trabajo y dejé de pensar en ella. Sin embargo, una chica irrumpió de repente en mi vida. Su amor por mí era tan descarado y obvio. Le había expresado mi enojo innumerables veces. Aunque brevemente triste, que ella nunca se rindió. No sé cuándo empezó. Pero me acostumbré a su presencia. Cuando coqueteaba con otros colegas hombres, me sentí celoso. Sabía que ya había dejado ir a Ava. Transferí la barra y le dije al camarero allí los pasos para mezclar la bebida de Snow Country. Ese vaso de Snow Country ya no era único.